Así que empezamos orando para que el Señor tome el control de este hermoso culto, de este hermoso día, aunque está un poquito frío por acá, pero que el Señor tome el control. Amén. Como lo ha hecho hasta ahora. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, una vez más por reunirnos, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por esta hermosa aplicación que tú has hecho crear, Señor. Tú has dado la inteligencia para que se cree, porque así podemos estar, Señor, todos los días de culto, Señor, juntos por este medio, aunque estamos a la distancia, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por estar presente en este lugar. Te queremos invitar, Señor, no solamente en esta reunión, Señor, sino en cada casa, Señor, en cada corazón que está escuchando, Señor, que en este momento se haya podido conectar, Señor. Queremos invitarte que tomes tú el control, Señor, que seas tú, Señor, soberano como lo has hecho hasta ahora, Señor. Queremos entregarte todo, Señor. Te pedimos perdón hoy, Señor, por todos nuestros pecados conscientes o inconscientes, Señor, por todo lo que hayamos hecho, papá, que haya sido en contra de ti, que no te hayamos dado la gloria, la honra, Señor. Te queremos pedir perdón por haber fallado, Señor, por haber cometido cosas que a ti no te agradan. Hoy día te rendimos, Señor, rendimos a ti todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, todo lo que hemos puesto, Señor, antes que a ti, hoy día lo rendimos ante ti, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor, que en ti está nuestra confianza, que en ti, Señor, está nuestra paz. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que donde clama uno o dos personas en tu nombre, Señor, tú estás allí. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por la palabra que tú tienes preparada hoy para nosotros. Y también te queremos pedir que seas tú, Señor, poniendo la palabra con tu paz, en armonía, Señor, en nuestros corazones, y que en algún momento, Señor, esa palabra empiece a dar frutos, papá, en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Queremos exaltar tu nombre y bendecir tu nombre. Amén. Amén. Para iniciar, antes de la alabanza, me gustaría compartir con ustedes un hermoso salmo. Es uno de mis preferidos. Y le agradezco al Señor porque yo de verdad que no sabía cómo preparar la coordinación, y el Señor me empezó a recordar este salmo. Y tras que lo empecé a leer, fue así como súper hermoso, porque tras que empieza el salmo es súper hermoso. Dice, es el Salmo 18. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero saqué solamente algunos versículos, ¿ya? Dice el Salmo 18 desde el versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Aleluya. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con los brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es hermoso este salmo, ¿cierto? Y yo mientras que lo leía, me imaginaba que todos nosotros éramos soldados. Y un soldado siempre, me imagino que está como pendiente de la guerra, pues no va a estar así como pajareando, como dicen aquí, ¿cierto? Está como pendiente, tiene que estar pendiente, porque si el enemigo viene y lo acecha, está perdido, pues. Pero nosotros tenemos un Dios que es nuestro, como decía en los versículos anteriores, es nuestro altillo alto, es nuestro refugio. Amén. Y yo quiero invitarles en este momento a que usted pueda alabar al Señor, pueda bendecir su nombre. Hasta aquí el Señor nos ha hecho victoriosos, nos ha salvado, nos ha rescatado, ¿cierto? ¿Cómo no alabar a este Dios? ¿Cómo no bendecir su nombre?
me recordaba antes que yo era muy buena para bailar, de verdad que sí, pero cuando conocí al Señor y el Señor me hizo dar cuenta de lo hermoso que es danzarle para Él. Y yo decía, esto es hermoso, no hay nada más como danzarle para Dios. Estamos alabando y danzándole al Rey de Reyes, no a cualquier Dios, no a los mundanos, sino a un Dios soberano, un Dios supremo. Amén. Y yo quiero invitarlo a usted que se levante y que le dé gracias al Señor y que se recuerde todas las cosas que el Señor ha hecho con usted. Como decía el Salmo, ¿cierto? En Él tenemos nuestra confianza. Él es nuestro altillo. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Él es nuestro Dios. Amén. Yo le quiero pedir a la hermana Connie que nos acompañe por favor con la alabanza y usted entréguese al Señor, que Él sea el que dirija su alabanza, su adoración y su danza. Amén. ¡Sí, Señor! Le damos gracias al Señor. Ahí sí. Amén. El Señor me hacía recuerdo ayer, en la noche, cuando Salomón construyó su templo. Amén. Recordemos que David quería mucho, ¿cierto? Anhelaba con construir el templo del Señor. Y él no lo pudo construir, pero el Señor le dijo que él no lo construiría, pero lo construiría su hijo. Y Salomón lo construyó. El Señor le permitió a Salomón, ¿cierto?, construir el templo y lo hizo súper hermoso, ¿cierto? Leímos la Biblia y la pastora Mariela igual nos ha enseñado que en la dedicación que él le dio. Pero lo que más me hablaba el Señor era de la dedicación después de haber construido el templo. Amén. Y para eso nos vamos a Primera de Reyes 8, y él le empieza a decir al Señor. Amén. Dice, luego se puso Salomón porque ya construyeron el templo, ¿cierto? Y allí Salomón quería dedicárselo al Señor. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendiendo sus manos al cielo, amén, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿qué nos quieres enseñar y qué nos quiere decir? Y a lo largo de lo que sigue de los versículos, Salomón lo que empieza a hacer es una oración, dedicándole al Señor y recordando los pactos que había hecho con David. Y le dice, Señor, tú nos prometiste sacarnos de Israel y tú lo hiciste, de Egipto, y tú lo hiciste, y le empieza a recordar lo grandioso que es el Señor. El versículo 25 dice, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí, que si se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Y más adelante, en los versículos más adelante, dice en el 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a la plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Para este lugar del cual has hecho mi nombre estará allí. Has dicho mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues, dice el versículo 30, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Y cuando yo leía esto, el Señor me hacía, recuerdo, porque más adelante dice, cuando ya deja de orar Salomón, él ofrece sacrificio. Y uno de los sacrificios que Salomón ofrece a Dios es el sacrificio de la ofrenda de paz.
Amén. Y esa ofrenda de paz nosotros la habíamos visto con la pastora Mariela y hoy día en la mañana estuve molestándola porque si bien me recordaba, pero no recordaba muy bien. Entonces le pedí a ella que por favor me comparte y ella me compartió. Y ¿saben qué? Lo notaba tan hermoso el Señor porque estamos cada uno en nuestra casa. Si bien no estamos en un templo, ¿cierto? En nuestra iglesia de Quilpué, estamos cada uno en nuestra casa. Y cada uno, ¿cierto? Lo que más quiere es que el Señor more en nuestro hogar, ¿cierto? En cada uno de nosotros que more y también en nuestro hogar. Yo la escuchaba ayer a Rudy y decía, el Señor está trabajando en mi familia. Y yo por lo menos, más que uno, igual pensó lo mismo, pues el Señor está trabajando, ¿cierto? En nuestra familia y el Señor quiere hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Y cuando leía la dedicación que le dio a Dios del templo de Salomón, yo decía, qué increíble el Señor. Y el Señor me decía, hagan esa misma oración. Amén. Esa dedicación. Si usted quiere entregárselo al Señor y quiere hacer una oración delante del Señor y entregarle su templo, que es su cuerpo, o su casa, hágalo. Ahí tenemos el hermoso ejemplo de la oración de Salomón. Amén. Y después de hacer la oración, Salomón le hace, como les decía, les hace la ofrenda al Señor. Y la ofrenda de paz, para recordar solamente, no lo vamos a hacer todo obviamente, dice que esta ofrenda, como otra, hay muchas semejanzas, ¿cierto? Pero esta ofrenda es un sacrificio de paz como una expresión de gratitud y como una expresión y como un medio de establecer compañerismo entre nosotros y Dios. Amén. Y yo cuando lo leía, hizo Salomón y mató a varias vacas y a varias ovejas. Nosotros tenemos a un Cristo que ya murió por nosotros y que su sangre ha sido derramada para que haya reconciliación con el Papá. Amén. Y yo quiero invitarlos en este momento a que usted se disponga de su corazón, disponga su corazón y haga una pequeña oración ante el Señor y le diga todo lo que hay en su corazón. Dice esta ofrenda de paz, debido a que está simbolizada la paz con Dios, la persona que hacía la ofrenda podía comer para parte de ella. En este caso, el animal podía ser macho o hembra. Y más adelante dice, así Cristo, que es nuestra paz, fue perfecto hasta la cruz y fue la ofrenda de olor grato en la presencia del Padre Celestial. Esta era una ofrenda que reconciliaba al mundo con Dios. Amén. Ya está hecha la ofrenda. Ya está. No tenemos nada que hacer. No tenemos que tener animales y matarlos. Amén. Porque ya está hecha la ofrenda. ¿Qué le parece si usted, como decía Pablo aquí en el Romanos 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida? ¿Qué le parece si hoy día, después de orar, se lo dedicamos al Señor esto? Y clamamos a la sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Si el Señor pone en su corazón el orar por alguien que está dentro de su familia, ore, pero hagamos esta pequeña oración. Reconciliémonos con el Señor porque ya está la ofrenda, como les decía. Amén. Yo le voy a pedir a la hermana Connie que nos ayude con la adoración. Es una pequeña adoración. No quise cambiar porque dentro de la oración el ministro está justamente ministrando, valga la redundancia, y si el Señor toca su corazón, sea sensible a su voz. Amén. Él es nuestro Dios que nos cubre. Señor, gracias. Gracias por tu presencia hermosa, Señor. Gracias por ministrar a nuestros corazones, papá. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú no menosprecias, Señor, a tu Hijo, sino que nos cubre, nos atrae como la gallina atrae a sus pollitos debajo de sus alas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y te entregamos, Señor, nuestros corazones. Lo dedicamos a ti, Señor. Así como Salomón dedicó el templo, Señor, dedicamos nuestros corazones a ti. Señor, que en el momento que te fallemos, Señor, que recordemos este pacto precioso que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor, al morir, que hubo reconciliación y para perdón de nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo. No éramos nada, Señor, pero tú hiciste por amor
Tomaste, Señor, a tu Hijo como sacrificio perfecto, Señor, por amor a tus hijos. Señor, que esto permanezca siempre en nuestro corazón. Señor, cualquier situación, Señor, que nos haga dudar, que nos haga tropezar, Señor, hoy día queremos entregártelo en tus manos. Tú las conoces, Señor. Tú las conoces. Y hoy queremos, papá, entregártelas. Aun cuando nosotros no sepamos qué situaciones vienen, queremos entregártela en tus manos, porque sabemos que tú eres nuestro castillo. Te bendecimos, Señor, y preparamos, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra que tienes hoy para con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, le cedo ahí el micrófono. Esté muy bendecido. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Viendo el libro de Génesis, vimos que todos deben acordarse por quién fue escrito el libro de Génesis, o la mayoría debe saberlo. ¿Alguien que se recuerde por quién fue escrito Génesis? ¿Alguien? Por Moisés. Eso, gracias Connie, fue escrito por Moisés. Vemos que este libro es uno de los libros más importantes de la Biblia y empieza de una manera majestuosa. Habíamos visto que la primera línea del libro de Génesis de capítulo 1, en hebreo lo leímos y se deben recordar algunos que se recuerde cómo fue escrito en hebreo, que partía con Bereshit. ¿Se acuerda alguno? Bueno, no vamos a ahondar mucho, pero empieza como Bereshit bara Elohim et hamashayim behet aeret, y significaba en el principio formó o creó, Dios creó. Vimos que el bará solamente se utilizaba con Dios, en relación a Dios, es exclusivo un verbo de Dios, porque ninguno de nosotros puede crear. Si tú formas una empresa, lo que estás haciendo es reunir cosas que ya han sido creadas, utilizando personal, gente ya formada, y dictando pautas para que el funcionamiento de esta empresa que tú estás creando busca las personas adecuadas de acuerdo a sus perfiles profesionales, de la necesidad de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú como joven estás creando a lo mejor un grupo de amistades, de trabajo para hacer un trabajo de investigación en tu colegio, también lo que haces es elegir algún amigo o alguna compañero de curso que tengan tus mismos intereses y que puedan trabajar a la par contigo. No estás creando absolutamente, estás recopilando información y estás estudiando lo ya estudiado, lo escrito. Eso hacemos nosotros los humanos, no creamos absolutamente nada. Dios es el que crea. Y los científicos ahora con la vacuna del COVID, la Sinovac o la AstraZeneca, que todavía está con dudas ahí en base a problemas que está causando en ciertas personas, y la Pfizer que está siendo puesta a los profesionales de salud, en el ambiente educacional. Ellos no es que estén creando algo nuevo, del mismo virus están sacando, justamente haciendo que el cuerpo reaccione y forme anticuerpos, ya sea a través de virus inertes que se llaman, o a través de reacciones como es la Pfizer, reacciones químicas. Entonces vemos que no crea nada el hombre, ni siquiera el científico. Y este verbo sí es usado por Dios, el bará.
vemos que no deja lugar a dudas el comienzo del libro de Génesis, donde es una afirmación categórica. No hay lugar a dudas. Con autoridad, tal como Cristo hablaba a las personas, y ellos mismos se dan cuenta que no hablaba igual que los escribas, sino que hablaba con autoridad. Igualmente, este escrito en la Biblia de Génesis por Moisés no deja lugar a dudas. Es una afirmación con autoridad, con el conocimiento pleno de que Dios creó. Bará Elohim, Bereshit Bará Elohim, Dios creó al comienzo. Y Moisés, fíjense que este escritor del Pentateuco y del libro de Génesis nació en medio de la idolatría. Nació en Egipto, en donde vimos que todo era Dios. El río Nilo era Dios, Ra, el sol era Dios, la luna era Dios, los bueyes eran dioses, todo era Dios. Y justamente Dios lo elige a él para que pueda sacar a su pueblo de la esclavitud. Cuando vemos estas figuras que aparecen en Génesis y en otros libros y en distintas partes de la Escritura, Dios nos está hablando exactamente a nuestros corazones, nos está diciendo a ti te saqué de esclavitud, a ti te saqué, eras una persona llena de idolatría, no había nada que no fuera idolatría en ti. Adorabas tu colegio, adorabas tu profesora, adorabas los líderes que te guiaban, adorabas los cantantes que escuchabas, adorabas los jugadores de fútbol de los partidos que veías y no te perdías los fines de semana, adorabas tu manera de vestir, adorabas tu manera de ser. Soy porfiada o soy porfiado, ¿y qué? Decías todavía. Adorabas exactamente todos, te adorabas a ti mismo. Dios justamente te saca en medio de la idolatría y no te elige de algún lugar distinto, al igual que Moisés, que lo eligió de Egipto, al igual que Abraham, que lo sacó de Ur de los caldeos. Naciones y lugares de gran idolatría, Dios te saca a ti de la idolatría y saca con una autoridad, que la vemos en ese verbo, bará, creó. ¿Qué es lo que hace en ti? Crea un espíritu nuevo, lo pone dentro de ti cuando tú ya no tenías recursos, ya no tenías ninguna opción. Él crea en ti, bará, crea en ti un espíritu nuevo para que pueda volverse a Él y adorar. Vemos que en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el verbo, el logos. Vimos que en arameo era el menra. Él es el verbo, la manifestación visible de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta creación, porque en la primera columna del Génesis que leímos, dice Elohim, vemos que la palabra para plural de Dios, Elohim, es para un plural. Y justamente en ese plural estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban creando. No había la creación de como pueden utilizarlo otras religiones. No, era era Dios solamente. No, aquí vemos un plural del hebreo, Elohim. Vemos que entonces crea al hombre a su imagen y semejanza. Forma al hombre como cúspide de la creación. Y
vemos que qué hermoso que haya hecho a este hombre y a la mujer de la misma carne, y ellos, por supuesto, fueron los padres de todo ser viviente. De ahí descendemos nosotros, de Adán y Eva. Y les da un mandato, les da una orden. Dice, se unirá a su mujer y ya dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué causa? Por esta unión. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que ese es el mandato de Dios. Así que cuando, en este caso, se elige la pareja, se unen en una sola carne, en un solo espíritu. Y es una decisión que Dios la respalda cuando es la correcta. Por eso muchas veces hay que esperar el tiempo de Dios antes de elegir, antes de comprometerse y antes de actuar, porque Dios es el que da el visto bueno, Dios es el que elige por ti. No te apresures, jovencita, jovencito, no te apresures a tomar alguna acción. Deja que Dios sea el que lo haga, porque va a ser la decisión correcta y de la cual no te vas a arrepentir después. Vas a ver que vas a encontrar descanso en el hombre o en la mujer que Dios eligió, porque fue la decisión correcta, y te va a traer justamente paz a tu vida, porque Él respalda sus mandatos. Cuando Él dice y lo da por mandato, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es porque Él respalda esta decisión. Así que hazlo conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Él determine, como Él lo va a hacer. Vimos posteriormente cómo el pecado entró en la humanidad. Vimos primeramente a Adán y Eva, la caída de Adán y Eva, y cómo ellos, a pesar de haber tenido ver un mundo, realmente un mundo de fantasía, donde no habían espinos, no habían animales salvajes que devoraran unos a otros, existían los grandes animales que comían vegetación. No había el problema de los depredadores como existe actualmente, que han existido desde el comienzo, después que salieron ellos del jardín del Edén y se enfrentaron a la situación del pecado, donde fue la tentación, fueron tentados por esta impostación de Satanás y la serpiente, que hace tentar justamente a Eva y por consecuencia a Adán, y al final Dios los expulsa de este mundo maravilloso de protección, donde ellos no conocían el pecado, solamente tenían una relación íntima con Dios, y es rota esta relación íntima y se encuentran desnudos en este jardín hecho por Dios especialmente para ellos, y son expulsados. ¿Para qué, dice Dios? Para que no coman del árbol de la vida, para que no vivan eternamente conociendo el pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que justamente entremos a la vida eterna, pero que no tengamos vínculo con el pecado. Por eso Él está trabajando en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de los jovencitos, de cada uno de los que integramos en esta pequeña iglesia, donde Él quiere formar a su Hijo. ¿Y qué característica tenía nuestro Salvador? Que en todo fue encontrado libre de pecado, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que murió por ti y por mí, y eso es lo que está formando en tu corazón. Todavía puedes ser un hombre terco, un hombre testarudo, de quererte salir con la tuya, o una mujer llevada a sus propias ideas, pero Dios está justamente, como veíamos, alguien que presentó una imagen ahí de cómo el Dios
da como ejemplo el alfarero, cómo empieza a hacer ese jarro en la greda, pero no le queda con alguna distorsión y lo puede destruir y partir de nuevo. Dios tiene que hacer eso en nuestros corazones, justamente para formarnos y sacarnos toda raíz pecaminosa y hacernos libres de pecado, para poder justamente entrar a una vida y a una eternidad sin esclavitud. Él saca, entonces vemos con autoridad a su nación, posteriormente lo vamos a ver, la saca de Egipto. Vemos que el hombre nace, se une a su mujer, peca, es expulsado del jardín del Edén, y vemos el primer asesinato de Caín y Abel. Ellos ofrecieron una ofrenda a nuestro Dios, pero no todas las ofrendas que ofrecemos son las ofrendas adecuadas. A veces nuestras ofrendas están contaminadas y tú te das cuenta que tu ofrenda no es tan perfecta como la de tu hermana o de tu hermano. Y muchos sienten celo espiritual porque la ofrenda de ellos no es la ofrenda correcta. Bueno, ¿qué pasó en el corazón de Caín? Vemos que hasta su semblante se le distorsionó porque Dios no acepta su ofrenda, y se volvió contra su hermano, que sí era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios, un hombre libre, sin ataduras. Y vamos a ver posteriormente justamente a otro hombre con iguales características a las de Abel. ¿Y qué es lo que hace Caín? Comete el primer asesinato de la humanidad, justamente porque vio una persona correcta en su hermano. Fíjate, era su hermano. Muchas veces nosotros somos proclives al asesinato de nuestros hermanos. A lo mejor decimos una palabra no adecuada, a lo mejor pronunciamos algo en contra de un hermano o una hermana de la congregación, y lo que estamos haciendo no dista mucho de lo que hizo Caín. Causamos un asesinato espiritual en el corazón de nuestros hermanos, porque muchas veces son personas, hermanos, que recién están integrándose a una congregación, son nuevitos, como le llamamos, y una pequeña situación puede ocasionar que ellos se distancien muchas veces de nosotros, de la reunión, de la coinonía, de esta congregación, de esta iglesia. Y lo que estamos haciendo es cometer un asesinato espiritual. Así que guardémonos, que nos sirva esta historia bíblica de un aprendizaje para cada uno de nosotros en nuestro convivir con la iglesia. Posteriormente vimos cómo cuando entró el mal dentro de, se arraigó dentro del espíritu del hombre, vemos que también nacieron gigantes. Y si le seguíamos la huella a los gigantes, justamente estos nacían de la distorsión de esta relación con Dios producto del pecado. Vemos que de uno de los descendientes de Caín nacieron justamente estas razas de los egipcios de Misraim, y vemos que de ahí nacía una gran rama que habitaron en Creta primeramente, en la parte norte, cerca de la desembocadura del Nilo, una nación de gigantes que posteriormente migraron antes que el pueblo hebreo y ocuparon la franja de Gaza. Estos eran los filisteos, y ahí se unieron también a otras razas que quedaban, que eran todas gentes de gran estatura. No quise ahondar mucho en el tema, incluso me sentí medio latero la predicación anterior, porque hay mucha riqueza, mucho detalle en base a todas estas generaciones, a todos estos pueblos
en cuanto a estaturas. Sacamos que las estaturas de los pueblos con los cuales se encontraron el pueblo hebreo cuando entró a la tierra prometida eran de alrededor de 2,35 metros, 2,35 promedio de las naciones con los cuales entraron a combatir Israel en esa tierra prometida. Vimos el informe que dieron. Acuérdense que Moisés envió por ordenanza de Dios un príncipe de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, que fueron a espiar la tierra prometida. El informe de 10 de estos príncipes fue lapidario. Dijeron que toda era gente de gran estatura y que ellos se sentían como mosquitos prácticamente y que no eran nada frente a estos gigantes que habitaban en esa tierra prometida. ¿Quiénes fueron los únicos dos que dieron un informe favorable? Fueron Josué y Caleb. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación con Moisés que entraron a tomar posesión. Moisés alcanzó a ver de lejos la tierra prometida y Josué fue el general que entró a conquistar la tierra prometida. Caleb lo acompañó y fueron los únicos de esa generación anterior que sobrevivieron por misericordia de Dios, porque fueron los únicos que creyeron y tuvieron fe que Dios, a pesar de que iban a ser gigantes, Dios los iba a entregar, ya estaban en los pies, en las manos de ellos por la voluntad de Dios. ¿Qué nos está hablando este mensaje, esta parte del Génesis a cada uno de nosotros como iglesia actual? Que todos nuestros imposibles, todos son más grandes que tú y que yo. No existen imposibles más pequeños. Cualquiera de las ataduras que tú tienes son gigantes, pero Dios te dice: cree en mí, los vas a derrotar, te voy a sacar, te voy a introducir en la tierra prometida, en la tierra de paz que te prometí, una tierra que fluye leche y miel, pero ten fe que yo voy a vencer por ti. Si tienes dependencias como la drogadicción, el cigarro, cualquiera sea tu propio carácter, son gigantes que Dios también, a pesar de ser gigantes, Dios te los entrega para que tú venzas. Y te dice: no tengas miedo, porque son gigantes, yo te los entrego. Cree en mí, te dice: vive por la fe. Eso te está diciendo a ti, iglesia. Y de este tema de gigantes vamos a pasar entonces a un hombre, y es un mensaje hermoso porque es para nuestros tiempos cómo debe ser el corazón del hombre antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que todos los patriarcas prediluvianos vivieron una enormidad de años, excepto Enoc, que fue arrebatado por Dios y no vio la muerte. Nos extraña que en estas generaciones de los patriarcas prediluvianos fuera la vida de ellos como la edad de los árboles, cerca de 900 años. Matusalén fue el que más vivió y vemos que vivió casi los 1000 años antes del diluvio, murió justamente antes del diluvio. Vimos que también cada nombre desde Adán tenía un significado y esa era una advertencia para el hombre, justamente lo que formamos con todos los nombres de los patriarcas antes que viniera el diluvio. ¿Se acuerdan de la frase que formaban? El hombre de la tierra, que era Adán, hombre de la tierra, ¿se acuerdan? Bueno, no creo que se lo hayan aprendido, ni siquiera que le hayan prestado mucho interés, pero cuando terminemos este libro de Enoc, a ver si alguno de ustedes lo recuerda
o si tomó apuntes y lo dice al resto de la congregación. ¿Qué frase se formaba? Una frase profética de advertencia para la humanidad que no se apartara de Dios, con los nombres de los patriarcas prediluvianos. Bueno, vamos a entrar en el tema, que en este caso es la vida de Enoc. Vemos que Enoc fue un hombre que vivió una vida de una relación íntima con Dios. Un hombre, podríamos decir, que hermoso en base a las características que él tiene. Vivió, dice la Biblia en Génesis 5, 21 al 24. Dice ahí el PPT: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Se dan cuenta? Aparece muy sintético la Biblia, lo que nos dice la Biblia en este capítulo 5 del Génesis de la vida de Enoc. Nos deja clarísimo que era el padre de Matusalem. Y vimos que Matusalem era el padre de el último hombre que vivió tan largo en la tierra. Vemos que era el abuelo de Noé. Matusalem era el abuelo de Noé. El bisabuelo de Noé era este Enoc que desapareció. Vemos que caminó con Dios y desapareció. ¿Qué significa este caminar con Dios? Que es lo que nos interesa. Y tú tienes que estar muy atento, porque después que caminó con Dios fue arrebatado. ¿Qué época estamos viviendo? Estamos viviendo, ya se los he dicho, la época más emocionante del Evangelio. Somos la generación pre-rapto. Igual que que Enoc, podemos ser arrebatados. Pero ¿qué características se produjeron en este Enoc para que fuese arrebatado? Precisamente esto que dice la Biblia, caminar con Dios. ¿Qué significa? Entonces vamos a ver este caminar con Dios. Fíjense que existen otros pasajes, además, antes que entremos en este caminar y en estas características, existen otros pasajes en la Biblia que nos dicen, Hebreos 11:5, que nos hablan de este caminar con Dios. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. En Hebreos 11:5 encontramos esta hermosa declaración: fue traspuesto para no ver la muerte. En el arrebatamiento va a ocurrir exactamente lo mismo. Vas a ser traspuesto, traspuesta. Dios no quiere que pases lo que va a ocurrir aquí en la tierra, el sufrimiento que va a haber acá, por lo cual vas a ser traspuesto. Esa es la esperanza de todo creyente, ser traspuesto. ¿Y qué significa? Que cuando tú tienes testimonio en tu corazón de que realmente le has agradado a Dios, que no estás viviendo una doble careta, una doble vida, y hay paz en tu corazón, tú vas a tener testimonio en ti mismo de haberle agradado a Dios y esperarlo realmente como Él quiere que estemos, atentos a su venida. En Judas 1:14 al 16 dice la palabra: de esto, ahí aparece en el PPT, de estos profetizó Enoc,
¿De quiénes? De todos los malvados. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos. Fíjate cómo está profetizando Judas en relación a la vivencia de Enoc, y cómo profetizó este personaje, Enoc, un personaje del prediluviano, profetizó acerca de la venida del Mesías para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Mesías. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjate cómo en esta profecía de Judas que toca a Enoc, que ya había profetizado en esta generación antes del juicio del diluvio, cómo estaba hablando de justamente el carácter de esas personas prediluvianas, el carácter de las personas apartadas de Dios, y a su vez tocando en el tiempo, profetizando en el tiempo, cómo iba a ser la generación antes de la venida del Mesías, que es nuestra generación, la generación rebelde que habla cosas infladas, que adulan a las personas para sacar provecho, que andan según los propios deseos de la carne. Esa generación prediluviana antes del juicio del diluvio es como sacarle una foto a la generación actual antes de la venida del Mesías. Se me fue la cámara, pero me ven ahí en el fondo ustedes y me escuchan. Vemos que esto es todo lo que conocemos de la vida de Enoc. En estos pasajes podemos observar varias características que, como dijimos, deberían encontrarse también en nosotros, los hijos de Dios y fieles cristianos. Vimos entonces, tal como aparece ahí, Enoc era un hombre que, número 1, caminaba con Dios. Segundo, número 2, vivía en santidad. Número 3, se mantenía firme. Número 4, era guiado por Dios. Número 5, se destacaba por su fe. Número 6, trascendía por su testimonio. Número 7, era humilde. Número 8, servía a Dios. Número 9, fue arrebatado. Y número 10, fue una anticipación profética. De esa anticipación profética es la que hemos estado hablando ahora. Y veamos los detalles. Vamos a tratar de avanzar en algunos de estos puntos. Yo creo que en base al tiempo no es mucho lo que vamos a avanzar, pero algo haremos. ¿Qué significa caminar, que caminaba Enoc con Dios? Lo dice ahí en la Biblia: y caminaba Enoc con Dios. Este caminar con Dios está descrito como si fuera lo más natural del mundo. Fíjate, no lo describe como algo imposible que tú digas: ¿cómo voy a caminar con Dios? ¿Dónde voy a caminar con Dios yo? Pero justamente este hecho fue lo que lo diferenció de sus antepasados y de sus descendientes. Ninguno de ellos sobresale en este aspecto en forma tan trascendental, a pesar de la longevidad de sus vidas. Fíjate que los demás vivieron mucho más que Enoc. Enoc fue el que menos vivió, pero fue esta característica, el caminar con Dios es lo que le da valor a su vida y a una vida. Más aún, recién cuando una persona comienza a caminar con Dios, su vida comienza a tener sentido. Es el valor que permanecerá aun cuando el mundo y todas las obras hechas por el hombre hayan desaparecido.
Caminemos con Dios y todo lo que hagamos en nuestra vida tendrá valor eterno. Qué hermoso. Vemos que caminó Enoc con Dios y pasa a tener un valor realmente profundo. Vemos que todos hemos tenido el encuentro con Dios. Como punto B, tenemos que aparece el encuentro con Dios. Para andar con alguien hay algo que se tiene que andar antes de cualquier otra cosa, el encuentro. Si tú no te has encontrado con alguien, ¿cómo vas a andar con esa persona? Cuando tú conoces a tu amada o a tu amado, tiene que haber un momento del encuentro donde hay un impacto, donde hay una trascendencia. Tú has sido impactado por el mensaje de Cristo y ahí está el encuentro que tienes con tu Creador a través del impacto del mensaje de Cristo. Cuando tú eres impactado por el amor de tu vida, también ese impacto te queda reflejado en tu corazón y tú ahí empieza recién el conocimiento de la otra persona. Si quiero caminar con otra persona, no nos tenemos que poner de acuerdo en qué lugar nos vamos a encontrar. A lo mejor Marcelo le dijo a la Leli, nos juntémonos en la plaza o en el centro comercial o en la esquina, no sé dónde, pero tiene que haber un encuentro, tiene que haber un lugar, ponerse de acuerdo. Cuando tú quieres caminar con Cristo, también te pones de acuerdo con Él. Señor, yo voy a encontrarme contigo a la orilla de mi cama, yendo al trabajo, cuando vaya en el auto manejando, yo voy a estar encontrándome contigo. Ese lugar quiero tenerte a ti para tener una comunicación plena contigo. Tiene que haber un lugar. Eso mismo entonces es lo que tienes que, es el deseo profundo, deseo que nace también en el corazón de Dios. Él le da al hombre la oportunidad de encontrar este camino del encuentro. Vamos al punto C, el diálogo con Dios. Enoc, al caminar con Dios, sin lugar a dudas, tenía una comunicación constante con Él. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener un diálogo fluido con Él. ¿Cómo funciona? Podríamos decir la gran pregunta, ¿cómo funciona el diálogo con Dios? Esto es fácil de responder. Dios nos habla, hemos aprendido por medio de su palabra, la Biblia, y nosotros le hablamos por medio de la oración. Pero si somos sinceros, ¿cuántas veces la vida de muchos cristianos se parece a la de podemos decir, una pareja peleada, una pareja que está disgustada? Dios nos quiere hablar, pero no tenemos tiempo. Cuando estás disgustado con tu pareja, hablemos en otro momento, hablemos después. Hay cosas más urgentes que hacer en vez de dedicar, aunque sea unos minutos, una media hora o lo que sea, a escuchar la voz de Dios por la Escritura. Por eso es tan importante leer la Escritura, porque tú escuchas la palabra de Dios a través de las Escrituras. Cuando el diálogo a través de la oración, caminando, no necesitas una postura adecuada o que te vayas al monte de los Olivos o que te vayas al monte aquí de Quilpué, al cerro al frente o que te vayas a algún lugar especial. En cualquier momento tú puedes y en cualquier lugar tener este diálogo con Dios. Bueno, parece ser que ya no existe amor. El amor se demuestra en querer saber lo que le interesa al otro. Queremos caminar con Dios, tenemos que tener diálogo constante y profundo con Él. El punto D, necesitamos estar de acuerdo con Dios, porque tú puedes estar dialogando con Dios, o como poníamos, dialogando con la pareja y no estar de acuerdo, le estás siguiendo el amén nomás. Tú tienes que estar de acuerdo con Dios. En Amós 3:3 la palabra nos dice, Amós 3:3 la palabra nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
O sea, te das cuenta, es algo tan simple y sencillo que nos dice, andarando juntos, tú vas a andar con tu pareja si no estás de acuerdo, andarías chuteando las latas o como se dice ahí, chuteando la perra si andáis con alguien que no estás de acuerdo. Lo tragarías, pero no podrías andar juntos. Para caminar con Dios, Enoc tuvo que estar de acuerdo con Dios, tuvo que estar de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. Enoc no tenía la Biblia, fíjate, en la cual se nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida en todos los aspectos, pero tenía el conocimiento del actuar de Dios con Adán y Eva, con Abel y Caín, y su conciencia que le advertía cuando había algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y con seguridad le hacía caso. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos de acuerdo con Dios? La respuesta es muy sencilla: obedeciendo su palabra. Tú no sacas nada con decir estoy caminando con Dios, pero no obedeces lo que dice su palabra. Estás marchando conforme a tu propia opinión, conforme a tus propios deseos. Tú creas un Dios a tu pinta. Ya no estás obedeciendo la palabra de Dios. Yo veía un video justamente que me llamó la atención, como cuando murió este cantante cristiano Melgar, de apellido Melgar, Julio Melgar, como todos le profetizaban cosas buenas. Ya estaba en los huesitos, él padecía de un cáncer, hasta que solamente un varón de Dios, un solo pastor, se acercó y le dijo la realidad de su vida, qué es lo que él había tenido como revelación. Él simplemente lo que le dijo no significa que tú estés en contra de la voluntad de Dios. Dios cumplió lo que había diseñado para tu vida, que tú fueras un hombre que transmitiera el mensaje y la palabra de Dios. Pero el mensaje muchas veces va más allá de tu propia vida. Y Dios te lo deja claro, le dijo, el mensaje va a prevalecer. Tú fuiste una fuente de inspiración para esta generación y tu mensaje trasciende más allá de tu vida. Se dan cuenta, fue uno solo de todos los que habían ahí que le profetizó la realidad que él tenía que partir. Y él partió. Y fue así. Entonces, cuando tú transmites realmente lo que Dios te está diciendo para tu vida o la vida de otra persona, tú estás actuando de acuerdo con Dios, de acuerdo a su voluntad. El punto D es empezar y no abandonar el camino de Dios. El caminar con Dios significa también seguir sin desmayar hasta llegar al fin. Muchos empiezan gozosos el camino con Dios, mientras la senda los lleva por prados llenos de flores y son refrescados por una suave brisa. Por ese tipo de caminos vamos con entusiasmo y cantando alegres. Pero cuando el sendero se torna pedregoso y si la cuesta es muy empinada y el calor del mediodía nos hace desfallecer, cuando la travesía se hace desértica y nos encontramos solos, cuando nos toca pasar por los valles de la sombra del dolor, de la enfermedad o de la muerte de algún ser querido, cuando ven este camino pedregoso, muchos dejan de seguir al Señor. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? ¿Dios nos abandonó? Claro que no. Si alguien abandona el camino del Señor es porque tenía el punto de vista equivocado. Repito, tenía el punto de vista equivocado. Dejó de mirar al Señor. Se lo estamos diciendo a personas que hemos pasado por eso. Se lo estoy diciendo yo, que murió mi primera esposa de cáncer. Murió mi madre a 3 meses de diferencia. Que nos profetizaron en la iglesia
montones de hermanitas y hermanitos con cara de santo, que eso no iba a ocurrir, y ocurrió. Seríamos los primeros que estaríamos rebeldes en contra de Dios si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros y nos hubiese hecho prevalecer, y no hubiésemos tenido en el fondo de nuestros corazones la certidumbre de que Dios estaba ahí. Si hubiésemos tenido un punto de vista equivocado, seríamos los que andaríamos más lejos de Dios en estos momentos. Esas personas que estamos acá hablando son las que hemos tenido experiencia de vida y aún prevalecemos en el camino, a pesar que a lo mejor no tengamos carita de santo y no tengamos a lo mejor a vista de muchos ser los más óptimos en este camino del Evangelio. Pero así todo prevalecemos. 10 minutos. Bueno, vamos a terminar este punto, aunque sea el primero. F. El punto F es una misma meta con Dios. El caminar con Dios también es tener la misma meta que tiene Dios para nuestra vida. Repito, una misma meta con Dios. Significa que tú tienes que llegar a conocer cuál es la meta que Dios tiene para ti en tu vida. Enoc vivió de tal forma que Dios lo llevó consigo. Fue al arrebatamiento. Evidentemente había llegado a la meta, pero también había cumplido con la meta, con el propósito de Dios para su vida aquí en la tierra. Dios tiene un plan perfecto para cada hijo desde el momento mismo del nacimiento. Tiene un propósito para tu vida en cuanto al estudio, el oficio, el lugar de trabajo, en lo emocional, en lo familiar y también en el servicio a Él. La pregunta es, ¿encontraste el propósito de Dios para tu vida en las diferentes áreas? ¿Estás dispuesto a seguirlo? Solo de esta manera podrás llegar al final de la carrera y exclamar como Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Ahí está escrito en el PPT. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Nosotros tenemos que decir también, primero, preguntarnos cuál es el propósito, cuál es la meta de Dios para nuestras vidas. Quizás los más viejos como yo se preguntan, Señor, ¿y cuál ha sido esa la meta, lo que he recorrido, predicarle a los marinos de distintas nacionalidades cuando me embarco? Ha sido la meta de entregar el Evangelio a esas personas que, igual que yo, marinos, andan recorriendo el mundo, y a veces el Señor te dice, no, aún te tengo una peguita. Y yo justamente me llamaban el otro día para ofrecerme un trabajo en otro lugar donde empezamos una iglesia entre la gente del trabajo y nos reuníamos después del almuerzo. Y justamente yo decía, Señor, ¿todavía quieres que vaya a predicar a ese otro lugar? Y Dios te va entregando las metas. Muchas veces no es una iglesia, sino que son los lugares donde tú actúas, en lugares de trabajo, lugares donde estudias. Son muchas veces metas parciales que tiene Dios, pero una sola meta final, que entregues el mensaje a todos los que están a tu alrededor y a tu alcance. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con la vida de Enoc. Y vamos a seguir analizando esta vida de este hombre que Dios lo arrebató porque Dios lo quiso en su corazón. Dios de haber estado con un deseo de tener este caminar con este hombre en el cielo, en una eternidad. Si vamos a estar en un momento en las manos del Señor, viviendo una eternidad en su reino, donde Él dijo, voy a preparar morada para vosotros.
para que yo, donde esté yo, también vosotros estéis. Significa que vamos a ver este gran hombre de fe, vamos a ver a Enoc cara a cara. Antes que todos, yo creo que en nuestros corazones va a estar el ver primero a nuestro Señor Jesucristo, al Elohim que estuvo en la creación del principio de todo hombre, que fuimos hechos conforme a su imagen y a semejanza, a este Elohim, a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, nuestro amado Creador, Dios y Hijo eterno, el Hijo perfecto de la creación. Gracias, cierre sus ojitos. Gracias, señores, te damos esta mañana, porque seguimos avanzando en este libro, el primero del Génesis, Bereshit, en el principio. Este libro, Señor, tan hermoso, donde nos va revelando tu carácter, Señor, el carácter de tu Hijo, la creación más hermosa que fue el corazón que nos hiciste, pero la rebelión nuestra y cómo tú desde un principio ya introduciste, Señor, el deseo de rescatarnos para vivir una eternidad en tu presencia. Gracias, Señor, por estar conociendo a este hombre de fe, a Enoc, donde tú lo arrebataste, tú lo llevaste. Queremos ser como él, Señor, una iglesia conforme al corazón de Enoc, Señor, para estar dispuesto para decir amén cuando tú vengas, Señor, y estar gozando, Señor, en estos momentos de las metas que tú nos das a nuestra vida y seguir predicando el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús te damos las gracias esta mañana. Amén, amén, amén.